desde mi casa. Espero que todos se encuentren bien y afrontando de una mejor forma esta situación. Me he tomado la libertad de poder hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo con nuestra educación a través de algunas ideas o unos pensamientos que me producen al reconocer que se ha clausurado el año escolar y que seguramente a muchos de nosotros nos trae algunas interrogantes, ya sea por la situación en la que vivimos y por cómo nosotros nos comportamos también en nuestros hogares. Y esto debe ser un tema de reflexión porque no podemos considerar o generalizar actividades en función de lo que nosotros pensamos que está correcto. Es importante siempre generar un análisis reflexivo a través de un diagnóstico. Y algo que me ha enseñado también la experiencia es ponerse en los zapatos de la otra persona. Esto colabora mucho a que las decisiones estén en esa línea y que podamos dar una respuesta asertiva a lo que realmente se necesita, ¿no? Y bueno, entonces en ese marco quiero expresar algunas ideas y que también podrían ser un puntal de permitir a las autoridades y quizá algunos sectores pensar en qué se puede hacer ahora a partir de las decisiones que se han tomado. Un primer elemento de análisis es esta afirmación que hace el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, al señalar, que se ha clausurado el año escolar en la parte administrativa y académica, pero no así del proceso formativo. Es interesante la pronunciación y la afirmación que hace, pero sin embargo no existe una congruencia porque el proceso formativo tiene una relación muy directa con la parte administrativa, pero al mismo tiempo con la parte académica, porque los resultados que se producen dentro del proceso formativo luego se lo presentan en la parte administrativa. Y eso obviamente quizá no es el mejor camino, pero es el sistema que nos ha permitido durante todos estos años llevar adelante el proceso formativo. Entonces ahí se me ocurren varias interrogantes que seguramente como maestros se han debido hacer, y es generar procesos formativos cuando el propósito ya ha cambiado, cuando todos están aprobados, cuando sí se les va a cancelar por estos meses que quizá no se están trabajando, pero al mismo tiempo saber si realmente esto va a colaborar en el desempeño de los estudiantes. Llamativa entonces esta afirmación porque no se van a separar estos elementos, o no se separan estos elementos pensando en que al cerrar esto vamos a obviamente eliminar los riesgos a contagiarnos. Habrá que pensar si realmente fue una explicación congruente a lo que realmente nosotros deseábamos saber, ¿no? Otro escenario que también es importante considerar es el acompañamiento de los papás y las mamás en el proceso formativo ahora de los niños, de los adolescentes. ¿Será posible este acompañamiento? ¿Por qué pensar en esto? No todos tenemos las mismas competencias, habilidades, experiencias educativas, el mismo nivel de formación, inclusive el mismo nivel de vida. Entonces, nos ponemos en una palestra al identificar diferentes escenarios. En un escenario donde el papá o la mamá tiene un nivel de instrucción alto, puede generar un proceso formativo de acuerdo también a las características del hogar. Quieras o no, va a tener que haber una serie de actividades con un cronograma y responsabilizarnos por qué debería aprender nuestro hijo, nuestra hija en este tiempo que quizá la educación va a ser mínima. Pero ¿qué sucede con aquellos padres de familia que no llegan a un nivel de instrucción alto y que sus responsabilidades son mayores?
porque tienen que vivir del día, porque tienen que preocuparse de la alimentación y los servicios básicos del hogar. Entonces son elementos que se deberían haber considerado. ¿Por qué? Porque podría ser que ahora los padres consideren como una decisión llevar a sus hijos a trabajar, como algo más, no es la palabra lucrativa, pero sí quizá lo más práctico que se podría hacer en este tiempo, ¿no? Ayudar a la familia en vez de estar en la casa sin hacer nada, ¿no? Pensando en ese sin hacer nada. Otro escenario que se me ocurre también es la actitud que va a tener el estudiante frente a este escenario. Él ya sabe que está aprobado y que al año va a pasar al siguiente curso. Poco menos le va a preocupar aprender. Quizá esa sea una de las reflexiones que nos pongamos a hacer, ¿no? Ciertamente habrá otros que dirán, yo sí quiero aprender, ¿y ahora qué hago? ¿No? En ese marco uno se pone a pensar si aquel estudiante querrá continuar con su proceso formativo autodidacta, quizá, o acoplarse a las decisiones y actividades que le pueda generar un profesor voluntario o el mismo padre de familia. Pero también habrán de aquellos que no van a querer hacer mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahí va una tarea también del progenitor sobre esas actividades, pero ciertamente nos traen un escenario de riesgo, de conflicto y obviamente de contraposición de ideas y de acciones frente a esta situación. En ese marco también me pongo a pensar en el padre o la madre de familia. ¿Qué es lo que va a decidir? Escuchamos a un representante del gobierno también señalar que si consideran que el hijo no está aprendiendo o no va a aprender lo que tenía que haber hecho este año por razón de esta pandemia, entonces puede repetir el curso para no perjudicarse en su formación. Pero analicemos este otro escenario. Repetir nuevamente el curso, lo querrá hacer nuevamente el hijo, la hija. Habrá que analizar si económicamente también es posible, si como padres de familia estaremos dispuestos a invertir nuevamente pensando en el beneficio de nuestro hijo o nuestra hija. Y otro elemento también importante es el tiempo, ¿no? Porque quieras o no, esto va a hacer variar ciertamente en algunos planes que tengan los estudiantes. Entonces, por ahí va un poco esta reflexión de entender el contexto de la parte quizá general, quizá la de abajo, ¿no? En el sentido de que las decisiones que se han tomado no han tenido un análisis desde este escenario. Al iniciar entonces con estas breves reflexiones sobre un contexto familiar, una realidad de un papá, de una mamá, de un estudiante, introducía con este mensaje o esta idea de que era ponernos en los zapatos del otro. Si bien no ha sido una decisión que aporte o que dé una solución importante dentro de lo que estamos viviendo, puede también ser una gran oportunidad para que como papás, como mamás, nos aboquemos también a la educación de nuestros hijos desde otro ámbito y podamos generar también nosotros mismos un proceso de aprendizaje. En algunos otros intervenciones o escritos que he hecho, hablaba un poco de la importancia de la educación virtual, que por el momento lo ven como complementario, pero no es así. La educación virtual o la educación a distancia tiene mucha data, o sea, no ha sido o no es utilizada simplemente como una llanta de auxilio. Los procesos formativos a distancia y ahora virtuales tienen ciertas características, ventajas y beneficios que nosotros podríamos practicar. Podrían ser una respuesta en un futuro. Y ahí está un poco
el escenario en el cual autoridades, organizaciones, sindicatos, me refiero a profesores, padres de familia, puedan dar una mirada proactiva. ¿Por qué? Porque si bien me pongo en esta posibilidad, no va a volverse a generar el año escolar y nos vamos a tener que adecuar a las decisiones que se han tomado, también es importante pensar en qué vamos a hacer al año o cómo va a ser el nuevo año, cuál va a ser ese escenario. Quizá la pandemia no finalice, quizá el grado o la disminución de los casos de contagio en nuestro país sean muy lentos por temas económicos, temas de las vacunas que lleguen a destiempo si es que existen, ¿no? Entonces debemos pensar que no vamos a llegar a una normalidad en este momento y quizá pensar que esta va a ser la normalidad en la cual nosotros debamos movernos, adaptarnos, integrarnos, ¿no? Bueno, espero que haya sido un aporte estas reflexiones que hacemos desde nuestro espacio educativo y que puedan aportar también a otras para que nosotros podamos generar procesos de solución, alternativas de formación y, bueno, poner una buena cara en función de lo que nos está sucediendo también.